¿Alguna vez te has preguntado qué comían nuestros ancestros prehistóricos? No hablamos de hace 1000 años, ni siquiera 5000. Hablamos de hace decenas de miles de años, cuando el ser humano aún no domesticaba animales, no cultivaba cereales, y sobrevivía cazando, pescando y recolectando. En este vídeo vamos a desenterrar los secretos de la dieta real de la prehistoria, esa que moldeó nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras costumbres más básicas. ¿Comían carne cruda? ¿Eran carnívoros, herbívoros o algo completamente distinto? ¿Qué papel tenía la fruta, los insectos, los tubérculos? ¿Y qué podemos aprender de eso hoy? Prepárate para descubrir qué comían los Homo sapiens, pero también los neandertales y otros homínidos. Hablaremos de restos arqueológicos, fósiles, análisis de dientes, coprolitos, sí, excremento fosilizado, e incluso tribus actuales que aún viven como nuestros ancestros. Vamos a desmentir mitos y revelar verdades sorprendentes. Quédate hasta el final, porque te aseguro que vas a ver la comida y tu alimentación diaria de una manera completamente distinta. Comencemos nuestro viaje hace unos 2.5 millones de años, con el surgimiento del género Homo, en África. En ese momento, nuestros ancestros eran más parecidos a simios bípedos que a humanos modernos. Comían sobre todo lo que podían encontrar: frutas silvestres, hojas, semillas, raíces. Pero algo empezó a cambiar. Cuando comenzaron a usar herramientas de piedra para cortar carne, la dieta dio un giro radical. Restos óseos muestran marcas de cortes hechas por herramientas líticas. Esto nos dice que ya estaban comiendo carne de animales grandes, como antílopes, cebras e incluso elefantes. Pero no eran grandes cazadores todavía. Más bien, eran carroñeros oportunistas. Encontraban restos de animales muertos y usaban herramientas para raspar hasta el último trozo de carne y médula ósea. Y la médula era valiosa, densa en calorías, rica en grasas y accesible con herramientas simples. Esta nueva fuente de energía habría alimentado un cerebro en expansión. Porque sí, el cerebro humano necesita muchas calorías para funcionar, y esa energía extra pudo haber sido una clave evolutiva. Pero no todo era carne. Los estudios muestran que nuestros antepasados también recolectaban tubérculos subterráneos, raíces llenas de almidón, aunque su consumo aumentó más adelante. Estas raíces requerían una masticación larga, y algunos grupos incluso empezaron a cocinarlas en brasas primitivas, lo que las hacía más digeribles. En esta etapa temprana, la dieta era muy variada, oportunista y local. Dependía completamente del entorno. En zonas áridas, la carne y la grasa animal dominaban. En selvas, frutas, nueces e insectos eran la base. Este patrón flexible se mantuvo durante cientos de miles de años. A medida que el Homo erectus comenzó a expandirse fuera de África, la dieta se volvió aún más diversa. Imagina grupos humanos llegando a Eurasia, enfrentando climas fríos, estaciones marcadas y escasez de frutas tropicales. Adaptarse no era una opción, era cuestión de vida o muerte. En las llanuras europeas, por ejemplo, los restos arqueológicos muestran un incremento en la caza organizada. No hablamos solo de presas pequeñas. Se han hallado sitios con huesos de bisontes, caballos salvajes e incluso mamuts, todos con evidencias claras de procesamiento humano. El Homo erectus, y más tarde el Homo heidelbergensis, no solo comía carne, la cazaba estratégicamente, en grupo, usando lanzas de madera endurecidas al fuego. Además, en estos sitios se han encontrado herramientas de piedra más refinadas. Esto indica que había una planificación en la recolección de recursos y que los alimentos no eran simplemente consumidos al azar. La dieta ya no era solo supervivencia, era estrategia, técnica y conocimiento del entorno. Los científicos también han descubierto que nuestros ancestros ya seleccionaban ciertos órganos sobre otros. Por ejemplo, el hígado, el cerebro y el corazón eran especialmente valorados. Estos órganos no solo tienen una alta densidad nutricional, sino que también son ricos en vitaminas liposolubles que no abundan en la carne muscular.
Y lo más interesante, todo esto lo sabían sin libros, sin ciencia, solo con experiencia colectiva transmitida por generaciones. Por otro lado, en los entornos más boscosos, como ciertas zonas de Asia, la alimentación mantenía una base vegetal fuerte: nueces, frutas estacionales, hongos y hojas silvestres. A veces también pequeños animales, como lagartijas, aves y roedores. Incluso se han hallado restos de caracoles terrestres y crustáceos en yacimientos prehistóricos, lo que indica una dieta sorprendentemente amplia y creativa. Y es aquí donde entran los neandertales. Durante mucho tiempo se creyó que eran exclusivamente carnívoros, cazadores brutales de grandes presas. Pero los análisis más modernos nos han dado otra visión. En sus dientes se han encontrado restos microscópicos de musgo, cereales silvestres, legumbres y plantas medicinales. Sí, los neandertales no solo cazaban, también sabían qué plantas servían para alimentarse e incluso para curarse. En algunas cuevas se han hallado residuos de plantas con propiedades antiinflamatorias entre sus dientes fosilizados. Esto sugiere que tenían un conocimiento empírico de botánica, probablemente aprendido por observación o por ensayo y error. Un legado que también hemos heredado, aunque a veces lo olvidemos. Y mientras tanto, en otras regiones como el sudeste asiático y Oceanía, los primeros Homo sapiens experimentaban con recursos marinos. En las costas, la dieta incluía mariscos, algas, peces y aves marinas. Estos alimentos no solo eran abundantes, sino que ofrecían ácidos grasos esenciales para el desarrollo del cerebro, como el omega 3. Cada entorno daba forma a una dieta distinta. Pero hay un patrón que se repite: ningún grupo dependía de un solo tipo de alimento. Diversidad era sinónimo de supervivencia. Con la llegada del Homo sapiens moderno, hace aproximadamente 300.000 años, la relación con la comida dio un nuevo salto. Ya no se trataba solo de adaptarse al entorno, sino de modificarlo ligeramente para obtener lo mejor de él. Aunque la agricultura todavía estaba muy lejos, nuestros ancestros comenzaban a leer el paisaje con una inteligencia sin precedentes. Por ejemplo, hay evidencia de que nuestros antepasados seguían migraciones estacionales de animales, previendo cuándo y dónde pasaría un rebaño. No solo eso, desarrollaron técnicas para almacenar alimentos. En ciertas zonas de África se han encontrado hoyos excavados a propósito donde enterraban raíces o frutas bajo tierra, lo cual las mantenía frescas por más tiempo. También se secaban ciertos tipos de carne o pescado al sol. Esto indica una comprensión temprana de la conservación. Y aquí entra en juego algo fundamental: el fuego. Aunque ya lo usaban desde hace cientos de miles de años, con el Homo sapiens el fuego no solo servía para calentarse o alejar depredadores. Se convirtió en una herramienta culinaria central. Cocinar no solo hacía los alimentos más digeribles, también permitía reducir parásitos, mejorar el sabor y desbloquear nutrientes que crudos eran inaccesibles. Cocinar fue, en cierto modo, una revolución biológica. Se ha sugerido incluso que cocinar facilitó el desarrollo del lenguaje. Alrededor del fuego, mientras la comida se preparaba, se creaban momentos de interacción, enseñanza y transmisión de saberes. Pero volviendo a la dieta, otro elemento clave fueron los insectos. Aunque hoy los despreciamos en muchas culturas, nuestros ancestros los valoraban como una fuente rica en proteínas y grasas. Larvas, termitas, grillos, todos eran parte del menú. Y no podemos olvidar los huevos. Cuando se encontraban nidos de aves o reptiles, se aprovechaban al instante. Los huevos eran altamente nutritivos, fáciles de cocinar y digerir, y muy valorados especialmente para los niños y los ancianos del grupo. No había desperdicio, incluso las cáscaras podían utilizarse como pequeños recipientes. En muchas zonas se han encontrado evidencias de recolección de miel. Los humanos prehistóricos se arriesgaban a escalar árboles altísimos para acceder a panales. No solo por el dulce sabor, algo extremadamente raro en la naturaleza salvaje, sino por su valor energético. Una cucharada de miel podía dar la energía necesaria para largas caminatas o jornadas de caza.
En algunas culturas actuales, como los Hadza en Tanzania, la miel sigue siendo un alimento central. Y mientras más exploramos estos patrones, más claro queda que no existía una sola dieta paleolítica universal. No hay un menú único que represente la dieta del pasado. Todo dependía del clima, del terreno, de la estación y de la creatividad humana. Y hablando de creatividad, si te está gustando este viaje al pasado, suscríbete al canal para descubrir más historias como esta. Dale like si aprendiste algo nuevo y cuéntame en los comentarios qué te ha sorprendido más hasta ahora. Hay muchísimos misterios más por explorar juntos. Avanzando en el tiempo, nos acercamos a los últimos 50.000 años, una etapa donde el Homo sapiens no solo había conquistado África, sino que ya habitaba Europa, Asia, Australia y pronto llegaría a América. Este momento marca la cúspide de la adaptación alimentaria humana. Los grupos se volvieron expertos en explotar nichos ecológicos específicos, desde tundras heladas hasta selvas tropicales. Por ejemplo, en las regiones árticas, como las que luego ocuparían los primeros pobladores de Siberia y, eventualmente, los de América del Norte, la dieta se volvió extremadamente carnívora y lipídica. Allí, en un entorno donde los vegetales escaseaban gran parte del año, los humanos dependían de focas, peces, renos y otros animales ricos en grasa. Lo interesante es que también desarrollaron métodos para fermentar carne y pescado bajo tierra, lo que ayudaba a su conservación y a facilitar la digestión. En los Andes y otras zonas montañosas, los primeros grupos humanos comenzaron a explorar altitudes extremas. Aquí, se apoyaban en plantas silvestres resistentes al frío, como ciertas variedades de tubérculos que eventualmente se convertirían en papas domesticadas, pero que en su forma silvestre ya eran aprovechadas. Estas raíces requerían tratamientos previos, dejarse congelar por la noche y secar al sol, un proceso que desactivaba sus compuestos tóxicos. Todo eso mucho antes de la agricultura formal. En zonas selváticas como las del sudeste asiático o el Amazonas primitivo, la recolección seguía siendo esencial. Pero se ha descubierto que los humanos ya estaban gestionando el bosque de forma sutil. Por ejemplo, dispersaban semillas de frutas útiles, favorecían el crecimiento de ciertos árboles y eliminaban la competencia vegetal. Es decir, sin ser agricultores, manipulaban el entorno para facilitar su alimentación futura. Otra fuente clave, poco conocida, fue el almidón de plantas acuáticas. Algunas raíces como las del nenúfar o el loto silvestre se cocían o molían para obtener una especie de pasta energética. Esto es particularmente interesante porque muestra que nuestros antepasados no evitaban los carbohidratos, como algunos mitos modernos sugieren, sino que los aprovechaban inteligentemente cuando estaban disponibles. Y luego están los hongos. Aunque rara vez dejan rastros arqueológicos directos, hay evidencia indirecta de su consumo. Algunos grupos sabían diferenciar entre especies comestibles y tóxicas. Esto se aprendía por observación y experiencia, y a veces implicaba rituales de iniciación para enseñar a los más jóvenes que podían o no consumir en el bosque. En zonas volcánicas o geotermales, se han hallado indicios de uso de fuentes de calor natural para cocinar, como aguas termales o fumarolas. Esto es increíble, porque muestra un uso avanzado del entorno, incluso en lugares hostiles. Imagínate cocinando un pescado en una fuente caliente de la tierra hace 30.000 años. Eso también era la prehistoria. La alimentación también implicaba algo más que supervivencia, identidad y cultura. Algunos alimentos eran exclusivos de ciertos miembros del grupo, como los ancianos, las mujeres embarazadas o los cazadores exitosos. Esto no solo regulaba la nutrición, sino que reforzaba roles sociales y jerarquías internas. La comida era parte del lenguaje del grupo. En los restos de algunos asentamientos prehistóricos, también se han hallado evidencias de lo que podríamos llamar banquetes o eventos alimenticios colectivos. Esto sugiere que no toda comida se consumía de inmediato ni en solitario. Algunos alimentos eran reservados para celebraciones, rituales o para sellar alianzas entre clanes. La comida, entonces, no solo tenía valor nutricional, tenía valor simbólico y social.
Un ejemplo fascinante proviene de Göbekli Tepe, en la actual Turquía, un sitio ceremonial de más de 11.000 años de antigüedad. Aunque ya se encuentra en la frontera entre la prehistoria y la historia, lo que es revelador es que allí se han encontrado grandes cantidades de huesos de animales y piedras de moler, lo que sugiere festines rituales con carne y posiblemente bebidas fermentadas primitivas. Esto indica que la preparación de alimentos ya incluía técnicas más complejas, posiblemente los primeros indicios de fermentación alcohólica. Y aquí entramos en un tema poco explorado: las bebidas prehistóricas. Aunque la mayoría de los líquidos no dejan huella en los fósiles, se ha podido deducir que ciertas comunidades masticaban frutas o raíces y las escupían en recipientes para dejar fermentar los azúcares con la ayuda de la saliva. El resultado era una bebida con bajo contenido alcohólico, usada quizás para rituales o celebraciones especiales. Por otro lado, en muchas partes del mundo, se han hallado piedras de moler con restos de granos silvestres que eran recolectados, triturados y luego cocidos como papillas o panés rudimentarios. Este hallazgo es crucial, porque desafía la idea de que los cereales llegaron con la agricultura. En realidad, nuestros ancestros ya recolectaban y procesaban granos miles de años antes de domesticarlos. Y mientras algunos grupos perfeccionaban el uso del fuego, otros desarrollaban técnicas de cocción indirecta, como calentar piedras en una fogata y luego sumergirlas en hoyos con agua para cocer alimentos. Este método, llamado stone boiling, se ha documentado en diferentes partes del mundo y permitía cocinar sin necesidad de recipientes cerámicos, que aún no existían. En cuanto a utensilios, aunque los primeros cuchillos y herramientas de piedra ya los conocemos, también se usaban conchas marinas, huesos afilados, palos carbonizados o incluso dientes de animales como instrumentos de cocina o corte. La creatividad era infinita, moldeada por necesidad y observación. También tenemos que mencionar el rol de los sabores y condimentos naturales. Aunque no usaban sal refinada como hoy, si empleaban ciertos minerales salinos, arcillas o incluso cenizas vegetales para sazonar o neutralizar toxinas. Algunas tribus actuales todavía usan arcilla para acompañar tubérculos amargos, y es muy probable que ese conocimiento venga de épocas muy antiguas. Por último, los registros de desgaste dental muestran que algunos alimentos eran extremadamente duros o fibrosos, lo que provocaba un desgaste severo de los dientes desde edades tempranas. Esto llevó a desarrollar técnicas de triturado o remojo previo que hacían los alimentos más blandos. No lo hacían por comodidad, lo hacían por necesidad, para no quedarse sin dientes antes de los 30. La dieta de la prehistoria era, en resumen, una sinfonía de adaptación, intuición y conocimiento compartido. Pero aún queda una parte clave: ¿qué impacto tuvo todo esto en nuestra evolución física y mental? El impacto de la dieta prehistórica en la evolución humana fue profundo y transformador. Cada decisión alimenticia, cada recurso aprovechado, cada técnica desarrollada no solo influyó en la supervivencia del individuo, sino que moldeó lentamente nuestra biología. Uno de los cambios más notables fue el crecimiento del cerebro. A diferencia de otros primates, nuestro cerebro es enorme en proporción al cuerpo. Y mantenerlo funcionando consume una gran cantidad de energía, hasta el 20% del gasto calórico total. Esa energía no podía provenir solo de frutas o hojas. Fue la combinación de grasas animales, médula ósea, mariscos ricos en omega 3, y almidones cocidos lo que permitió ese salto. La dieta variada y rica en nutrientes fue una palanca directa para el desarrollo cognitivo. Además, la cocina prehistórica modificó la estructura de nuestra mandíbula y aparato digestivo. Al cocinar, los alimentos se volvían más blandos, lo que redujo la necesidad de masticar con tanta fuerza. Esto contribuyó a una reducción del tamaño de la mandíbula y los dientes, algo que todavía llevamos hoy. Por eso, muchos de nosotros sufrimos con las muelas del juicio. Nuestra mandíbula ya no está hecha para alojarlas cómodamente. Nuestro intestino también se adaptó. En comparación con otros primates, los humanos tienen un intestino más corto. ¿Por qué? Porque al consumir alimentos cocinados y más fáciles de digerir, no era necesario tener un aparato digestivo tan largo ni gastar tanta energía en él. Esa energía pudo destinarse,
otra vez, al cerebro. La variedad de la dieta también contribuyó al desarrollo del sentido del gusto. Se cree que el ser humano ha conservado una hipersensibilidad a lo dulce, lo salado, lo amargo y lo umami porque estos sabores estaban directamente relacionados con nutrientes valiosos o con advertencias naturales. Lo dulce indicaba energía rápida, azúcares, lo umami proteínas, lo salado minerales esenciales, y lo amargo muchas veces advertía de toxinas vegetales. Esta sensibilidad fue clave para identificar alimentos seguros y nutritivos en la naturaleza. También se desarrolló una relación emocional con la comida. Aunque parezca algo moderno, los rituales alrededor del fuego, el compartir alimentos especiales en grupo o el esperar temporadas específicas para ciertos frutos, crearon vínculos emocionales con el acto de comer. Comer no solo era supervivencia, era comunidad, memoria y emoción. Y todo esto se reflejó también en el cuerpo. La musculatura, la distribución de grasa, la forma del cráneo, incluso la postura, todo se vio afectado por la manera en que nuestros ancestros se alimentaban. Por ejemplo, el acceso regular a alimentos ricos en grasas ayudó a almacenar reservas para épocas difíciles, algo que hoy heredamos como una propensión biológica a acumular grasa, especialmente en ciertos contextos de sedentarismo moderno. De alguna forma, seguimos siendo el reflejo de aquellos tiempos. Nuestro cuerpo no ha olvidado de dónde viene. Y eso nos lleva a la gran pregunta final: ¿qué podemos aprender hoy de la dieta de la prehistoria? Hoy, en pleno siglo XXI, con supermercados repletos y alimentos procesados, la dieta prehistórica nos ofrece lecciones poderosas y a veces olvidadas. Nuestros cuerpos están diseñados para la diversidad, para la comida real, para los ciclos naturales de disponibilidad. Esto contrasta con la monotonía y la hiperabundancia que experimentamos hoy. Por ejemplo, los picos y valles de consumo calórico que caracterizaban la vida de nuestros ancestros, días de abundancia seguidos de periodos de escasez, favorecieron la flexibilidad metabólica. Nuestro cuerpo aprendió a usar grasa como combustible, a regular el hambre y a optimizar el uso de nutrientes. Esto es muy distinto a estar siempre llenos y con exceso constante de calorías, algo que genera problemas metabólicos. Además, la prehistoria nos enseña el valor de la comida sin procesar. Los alimentos eran completos, sin aditivos ni refinamientos. La textura, el sabor y la variedad nutricional eran naturales y complejos. Esto fomentaba una alimentación equilibrada y un sistema digestivo saludable. La importancia del consumo de grasas saludables, como las encontradas en pescado, médula y semillas, no puede subestimarse. Estas grasas fueron fundamentales para el desarrollo del cerebro y siguen siendo vitales para nuestra salud cognitiva y cardiovascular. También es clave la idea de que no hay una dieta única. Nuestros ancestros demostraron que la flexibilidad y la adaptación al entorno son lo que realmente garantizan la supervivencia. Por eso, hoy podemos nutrirnos bien con diversas combinaciones, siempre que respetemos alimentos enteros y variados. Por otro lado, el hecho de que la comida fuera un evento social y cultural nos recuerda la importancia de la comunidad alrededor de la mesa. Comer es mucho más que nutrirse, es un acto de conexión y pertenencia. Finalmente, entender qué comían nuestros ancestros nos ayuda a desmitificar modas y dietas extremas que promueven eliminar grupos enteros de alimentos. La historia nos muestra que, desde tiempos muy remotos, el ser humano ha sido omnívoro flexible, capaz de aprovechar lo mejor de plantas, animales e incluso hongos o insectos. Si te ha gustado este viaje por la dieta de nuestros ancestros y quieres descubrir más relatos fascinantes de la prehistoria, no olvides visitar mi canal, donde hay mucho más contenido que seguro te encantará. Dale like si aprendiste algo nuevo, suscríbete para no perderte ninguna historia y activa la campanita para estar al tanto de cada vídeo. Ahora dime, ¿qué alimento prehistórico te parecería más curioso probar si pudieras viajar en el tiempo? Déjalo en los comentarios, me encantará leer tus respuestas. Y para seguir explorando juntos, aquí te dejo un vídeo fascinante que seguro te atrapará.